Hay quien considera valioso que el presidente Enrique Peña Nieto haya pedido perdón por el asunto de la Casa Blanca. Al margen de cualquier reflexión de carácter humano sobre la importancia de pedir perdón, de la humildad o del error público, me parece que a la luz de lo que está en juego lo dicho por el presidente es poco menos que inútil. Es más, lo considero un nuevo agravio. Para formarme un juicio y una opinión sobre su gestión pública y la forma en la que ejerce su responsabilidad presidencial, filtro sus propias palabras a través de sus propios actos. Y por la importancia del tema en esta ocasión me extenderé un poco más para explicarle con cierto lujo de detalle por qué considero que este histórico perdón presidencial requiere ser ponderado a la luz de su contexto. Primero, por responsabilidad del propio presidente, la discusión pública sobre su cuestión patrimonial nació llena de dudas. El 16 de enero del 2013, y mucho antes del escándalo de la Casa Blanca, el presidente Peña Nieto presentó fragmentos que resultaron irrelevantes para conocer su situación patrimonial. Eso fue apenas un remedio de estrategia mediática. Durante esa ceremonia dijo que él reafirmaba su convicción democrática y su compromiso para conducirse con absoluta transparencia como presidente de la República. Palabras que quedan como una confirmación más de la simulación como sello de su gobierno. Enrique Peña Nieto intentó desde el inicio del sexenio entonces jugar de mentiritas la carta de la transparencia sin entender que con la probidad en un cargo público no hay margen para pretender. Después, cuando estalló el escándalo de la Casa Blanca y bajo ráfagas de críticas, entonces el presidente presentó otro ejercicio. ¿Sabe qué? Una vez más lleno de muchas sombras. Así que cada vez que se discute con cierto detalle la situación patrimonial del presidente de la República, las críticas llueven por toneladas. Sin embargo, jamás ha habido un intento o un esfuerzo serio para aclarar cosas como los precios ridículos en los que adquirió sus terrenos o por qué la mayoría de sus bienes fueron obtenidos por la vía de las donaciones. Cuando el presidente tenía el bono del inicio del sexenio, quiso embolsarse la legitimidad con insignificantes datos sobre su patrimonio, un ejercicio de simulación. Después, cuando la revelación de la Casa Blanca y el escándalo le tenían con el agua hasta el cuello, el presidente se dio el lujo de presentar otra vez retazos, sí, vulgares retazos de información. Segundo, contra la corrupción encontramos que ha habido omisión, polémica y pasividad. Ahora el presidente se llena la boca con palabras y promesas a propósito de la publicación de un conjunto de leyes. Es ese fetichismo legislativo en el que vamos de reforma y reforma. Pero bueno, si acaso hay mérito en la publicación de estas leyes, me parece que es propiamente el Congreso, porque tuvieron que vencer incluso las resistencias del propio partido del presidente. Pero me detengo a revisar, en cambio, algo que me parece que muestra más el compromiso con el tema de la corrupción. Los nombramientos, que son un ámbito exclusivo del presidente de la República. Y encontramos algunos cuestionables y otros inaceptables. Comencemos por uno muy sencillo y elemental. El nombramiento del secretario de la Función Pública. Pues resulta, no sé si sepa usted, que esa secretaría estuvo la friolera cantidad de 26 meses sin titular. El presidente, que dice tener una especial sensibilidad por el tema de la corrupción y ante los reclamos de la sociedad, pues no tuvo la decencia de nombrar un secretario para ese tema. De ese tamaño es la importancia que se le asigna al asunto. 26 meses, sí, 26 meses sin secretario de la Función Pública. No fue sino hasta que el presidente de la República y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fueron sorprendidos en tremendo conflicto de interés. Entonces fue cuando se llenó el vacío. Y en pleno contexto de discusión sobre las casas de Malinalco y de las Lomas, el presidente decidió nombrar entonces en la Función Pública a Virgilio Andrade y le encargó que realizara una investigación. El tema de don Virgilio se ha agotado hasta el cansancio. Ya sabe usted, se le ordenó una investigación sin validez ni relevancia jurídica, que incluso está prohibida constitucionalmente. Resulta entonces que para investigar el conflicto de interés, para despejar toda duda sobre el asunto, ¿qué mejor decisión pudo tomar el presidente que nombrar a un amigo personal suyo? Pero ahí no para la cosa. Con el país inmerso, usted lo sabe, en tremenda crisis de inseguridad, al presidente le tomó solo 5 meses nombrar un secretario de prevención del delito. 5 meses para nombrar un subsecretario de prevención del delito. ¿Y sabe qué? Cuando eligió, escogió un ampón electoral. Sí, así se le considera a Arturo Escobar.
Y ustedes recordarán entonces que escasos meses de asumir el cargo, se vio forzado a renunciar por las acusaciones que en su contra enderezó la FEPADE. Otro, cuando hubo que nombrar un cónsul en Barcelona, Peña Nieto escogió a Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, de infame memoria y pésima fama. Por poner un ejemplo, Fidel Herrera está nombrado entre las 10 personas más corruptas del país, según la revista Forbes. A propósito entonces de corrupción, el caso que le quiero señalar es el de David Korenfeld, quien fue sorprendido, como usted sabe, usando un helicóptero para propósitos personales. Frente a ese asunto, el presidente guardó silencio. No fue el presidente quien le pidió su renuncia ante un hecho que fue considerado públicamente como inaceptable. 5 días hábiles le tomó al señor Korenfeld entender que el escándalo no iba a disminuir y presentar su renuncia. Pero ¿sabe qué? Sobre el tema el presidente jamás ha dicho nada. Su silencio es llamativo frente a un caso que sería icónico para mostrar su tolerancia frente a la corrupción. Me parece que es obvio que no tiene la más mínima autoridad moral para leccionar a sus colaboradores sobre semejantes temas, estando él en la situación de la Casa Blanca. Tampoco pueden obviarse el contexto del recrudecimiento e intolerancia frente a la libertad de expresión. Justo mientras preparaba lo que les iba a comentar en esta videocolumna, la periodista Carmen Aristegui hizo público el acoso judicial al que ella y los periodistas que realizaron la investigación de la Casa Blanca están siendo sometidos. En fin, déjenme volver a mi argumento inicial. Hace unos días el presidente dijo: la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Si es que el presidente en realidad entiende sus propias palabras, no es necesario que pida perdón ni disculpas, ni con poca, ni con mediana, ni con toda la humildad. Para hacerse responsable del lastimoso agravio que causó a la investidura presidencial lo que él ha llamado un error. Para empezar, podría tener un acto concreto y verificable. Hacer pública y sin tretas ni simulaciones la información patrimonial, la suya, la de su esposa y la de sus dependientes económicos. Esa sería una conducta propia de un estadista y no un discurso de un gobernante que está en problemas y que quiere esquivar la presión pública con declaraciones gratuitas, insisto. Pero todo parece indicar que el presidente prefiere pedir perdón que actuar de forma ejemplar. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.